quedan habilitadas las preguntas para que quieran hacer, como para cerrar estas primeras dos clases de la unidad. La insuficiencia respiratoria aguda tiene que ver con un, una, un desequilibrio, ¿no? Entre la oferta y la demanda. Cualquier, cualquier en, en cualquier tipo de insuficiencia, la que fuese, la renal, la cardíaca, la respiratoria, la que quiera, tiene que ver con un déficit o un desbalance entre la oferta y la demanda, entre lo que se necesita y lo que se puede ofrecer. Esto es así de sencillo, ¿no? Una vez se llenan o se pretende grandes definiciones y sí, tiene que ver con una síntesis tiene que ver con, si hablamos de una insuficiencia, es justamente es un desbalance entre la oferta y la demanda, no hay mucho más. Con respecto a la insuficiencia respiratoria, y en este desbalance, eh, puede haber, eh, el paciente puede ventilar bien, ya algo hemos hablado y visto de ello, pero quizás no sea capaz de perfundir de manera adecuada, ¿no? Ventila y no perfunde, o perfunde y no ventila. Entonces la relación BQ, ventilación-perfusión, se ve alterada y eso hace que la saturación caiga, la oxigenación caiga. A mí me gusta mucho estas imágenes que se puede generar con respecto a la BQ, que está muy bien expresada, ¿no? O sea, con respecto a lo que es la ventilación y la perfusión. Se trabaja muchas veces de manera separada, se habla de ventilación y se habla de perfusión, pero son unidades que eh, eh, son como que van es muy difícil van de la mano. Si tengo una adecuada ventilación, pero no, hay una falla de bomba, una caída de gasto cardíaco, y va a desaturar el paciente. O al revés, si está una adecuada perfusión, pero por lo que fuese, hay una reducción de los volúmenes minutos respiratorio, y va a haber un desbalance en la oxigenación, porque quizás la perfusión es correcta, pero el volumen no se alcanza, el volumen minuto ventilatorio, ¿no? Y va a impactar claramente en los resultados gasométricos. Y entonces es muy importante, es esto de la membrana alveolo-capilar, que esté bien permeable, tener estos conceptos de la ventilación y de la perfusión. Eh, Saber que todo el CO2, no todo, perdón, la gran mayoría del CO2, que es producto del metabolismo respiratorio celular, eh, es liberado a través de la parte respiratoria. Parte de ese CO2 se combina con agua y se forma bicarbonato, y esto es un tampón que mantiene el pH, y el hidrógeno libre, que es resultado de esta unión con el agua, se elimina a través de la orina, o el ácido carbónico, que se elimina, ¿no? Lo que no se absorbe, conjuntamente con el agua, el CO2 se elimina como ácido, es un ácido, y, y se elimina parte por orina y parte de la forma de bicarbonato. Se mantiene, son tampones que se mantienen, pero la gran mayoría de ese CO2 es liberado a través de la respiración. Es un gas ácido que de sostenerlo o mantenerse dentro del capilar, genera una reducción del pH. Entonces, bueno, hay todo un trabajo de valoración ahí. Entonces, la insuficiencia respiratoria, hay una caída de la oxigenación, de la presión parcial de oxígeno. Ya vamos a ver con respecto a la hipoxemia cómo la calificamos, y claramente un incremento
de la presión parcial de dióxido de carbono, el CO2. ¿Eh? Recuerden cuando hablamos de presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, no es lo que está unido a la hemoglobina, sino es lo que está disuelto en el plasma. Por ejemplo, el 97% del oxígeno que circula a través o sea, que pasa por el pulmón y se produce aquí la hematosis, ¿no? Entre el oxígeno del alvéolo y el capilar, la hemoglobina del glóbulo rojo, el 97% está aportado por la oxihemoglobina, por la hemoglobina del glóbulo rojo, y el resto está disuelto en el plasma, el 0,003% mínimo. Pero esto genera, lo que está disuelto en el plasma, genera una presión, el gas genera una presión, y esa es la presión que hablamos de 80 a 100 milímetros de mercurio, de oxígeno en sangre arterial. El dióxido de carbono, el valor normal es de 35 a 45, ahora vamos a ver unas gráficas, ¿está bien? De 35 a 45, y eso, estamos hablando de milímetros de mercurio, y ese dióxido de carbono que se expande dentro del capilar y genera esa presión. Ahora, entonces, dentro de lo que es la insuficiencia respiratoria, hablamos de hipoxémica cuando involucra al oxígeno e hipercápnica cuando está incrementado el dióxido de carbono. Por ejemplo, aquí vemos la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, 80 a 100 milímetros de mercurio. Presión parcial, estamos hablando de el gas, no de la saturación. El gas que está disuelto en el plasma, que es mínimo, por cantidad, es mínima la cantidad, pero eh, está, genera esa presión. Y es muy importante para en el momento de lo que es estando sobre las membranas alveolares, perdón, la membrana de las células, es lo que genera el pasaje del oxígeno a través de la membrana celular hacia la mitocondria para la respiración celular y la producción del ATP, trifosfato de adenosina, para producir la energía para que la célula, si seque toda, genere la secreción, la hormona, lo que fuese, ¿no? De acuerdo a su célula. Dentro de esa respiración celular, bueno, por supuesto que es muy importante no solamente la concentración de hemoglobina y cuánto oxígeno lleva, sino la presión parcial, lo que está el oxígeno disuelto en el plasma. Lo normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, siempre estamos hablando a nivel del mar. En la medida de que ascendemos por sobre el nivel del mar, el oxígeno, ya esa presión cae, va bajando, y eso tiene que ver por que la presión barométrica, presión ambiental, también desciende en la medida que ascendemos. Por eso es que hablamos a nivel del mar, y lo cierto es que existen, independientemente de que estén por encima del nivel del mar, existen a nivel se expresan estas unidades con unidades referenciales, cambios que producen los equipos de medición para que salgan expresados como si estuviese a nivel del mar. O sea, por supuesto que son menores, pero están calibrados en la medida digamos, en la medida de que van ascendiendo, se calibran para tomando referencia en el lugar donde están, pero siempre referenciando el nivel del mar. Por ejemplo, en los equipos, los ventiladores, dentro de lo que es la programación, de acuerdo al nivel de altura donde uno está, y generalmente van de 500 en 500, o sea, va de 0 al nivel de mar, 500, 1000, 1500, 2000, se van modificando dentro, o sea, dentro del programa uno ingresa y va y coloca la altura donde se encuentra para que los gases que administra, o sea, las válvulas, se calibren con la presión barométrica, la presión según la altura donde se encuentre.
Eso es importante tenerlo presente. La presión parcial de oxígeno venosa es menor, claramente, porque ya se dio a nivel celular, ya se dio parte de la supresión. Cuanto más baja sea el número, por ejemplo, el valor normal es 30 a 40, más cercano a 40, pero cuando más bajo ese número, el gasto cardíaco es menor, quiere decir que seguramente es menor, quiere decir que hay menos volumen de sangre circulante, por lo tanto, si hay menos volumen de sangre circulante, la célula que hace, trata de tomar todo lo que pueda y vacía de alguna manera lo que está, ya toma lo máximo y por supuesto cae lo venoso, ¿no? ¿Sí? Es como si en una cinta ponemos caramelos, y bueno, si la cinta pasa rápido, puedo agarrar algunos caramelos, pero si pasa más lenta, tomo más caramelo porque puedo agarrar, bueno, es algo, se me ocurre una analogía como esa, ¿no? Entonces, analizando los gases, uno puede ver, valorar si cómo está oxigenando, cómo está la perfusión. Ahí la PCO2, aquí el valor normal es 35-45 siempre milímetros de mercurio a nivel del mar. La PCO2 venosa es un poco más ácida, claramente, porque todavía no realizó la liberación a nivel alveolar. El pH 7,35-7,45 arterial y venoso es un poco más ácido. Por lo mismo, ¿no? Por la PCO2. Y cuando hablamos de hipoxemias, eh, eh, tenemos que ver, darle valor. Por ejemplo, si el valor normal de 80 a 100, la hipoxemia leve es menor a 80, se sitúa entre 60 y 70, seguramente va a tener una saturación cercana a los 90-91% el paciente en cuanto a saturación. La hipoxemia moderada entre 40 y 59 milímetros de mercurio y la grave menor a 40. O sea que en este caso estamos con una FIO2 al 100% y es una hipoxemia refractaria. Pareciera que seguramente que aunque le demos una FIO2 importante en cuanto a concentración, no responde, es refractaria al tratamiento y tiene que ver con el grado de Junt, o mezcla de sangre arterial y venosa, seguramente si está por cercano al 50 o más, por más que quisiéramos administrar una FIO2 al 100% por un tiempo máximo, no logramos revertir la hipoxemia. Eso tiene que ver con alteraciones o Jun, conexiones sangre arterial y venosa que no se ha oxigenado, que no se ha ventilado. Y bueno, y la hipercamia, eh, parámetros por encima de los 45 milímetros de mercurio. ¿Eh? Ese gas, ese dióxido de carbono. Y aquí algunas placas de tórax normal, esto se ve bien ventilado, el pulmón, esto bien ventilado aire, se ven toda la trama bronquial. Aquí en una tomografía, en un corte transversal, se ven la, digamos, una tomografía bien, sin nada complicado, nada, no se ve nada. Aquí se ve una micro fotografía de un corte, aquí se ven los alvéolos, ¿sí? Todo lo que es la trama bronquial, o sea, ¿sí? Miren que es una enfisema, tórax en tonel, más amplio las vértebras, o sea, más horizontalizadas. Vean cómo se da esto es característico, el corazón pícnico, o sea, que se ve no en lo ancho, sino como bien así delgado. Aquí está la aorta, no callado aórtico. Vean cómo están las bases de su diafragma hiperinsuflado. Sí, está, pero está, cuando uno observa, en este caso, aquí estamos viendo una tomografía del mismo corte. Este es el esófago. A ver,
Sí, sí, es el esófago, porque esto todavía esta es la tráquea. Si uno avanza en un corte más, este es el esófago. Cuando avanza en un corte más, se va dividiendo, se hacen bronquio derecho e izquierdo. Y esto aquí se está haciendo un triángulo, la tráquea se va abriendo. O sea, en un corte por debajo se va a ver que se separa en bronquio derecho e izquierdo. Esto es tráquea y ese es el esófago. ¿Sí? No, como verán, no a esta altura se va desplazando, no es que está bien posterior. Por eso cuando hablamos de la maniobra de Selig, si bien está un poco más arriba, a veces no cae justo por detrás y entonces la intención es que bloquee el esófago para que no tenga vómitos, que no ejerza con la maniobra esta que decíamos, ¿no? De comprimir el cartílago tiroideo, la tiroides, ¿no? O por debajo, y generar mínimo, ¿no? Y generar el, la exposición de la glotis. ¿Eh? Pero aquí por lo que la intención de esta imagen es, aquí vemos todo lo que es la trama, aquí vemos esos grandes alvéolos, ¿no? Que rotura de alvéolos, sacos alveolares muy grandes, y esto genera menor posibilidad de difundir los gases, de menor superficie y también menor estructura elástica. Por eso los pacientes que generan, se mantienen hiperinsuflados y le faltan elasticidad justamente para volver. Son pacientes que, ¿no? Como atapadores permanentes, les cuesta sacar el aire justamente porque le falta esa elasticidad, elastina, colágeno, que genera justamente la posibilidad de que el pulmón vuelva, o sea que el pulmón, por la propia fuerza, ¿no? De retroceso, vuelva a su posición original. No lo puede hacer justamente por esta enfermedad. Es parte de los considerados EPOC. Tenemos EPOC bronquíticos crónicos. El EPOC bronquítico crónico, esta no es la imagen. Puede ser la imagen, tengo el corazón más ancho, no tienen toras en tonel, sino eh, tienen las mismas dificultades, o sea, que les cuesta sacar el aire, pero el problema lo tiene en las vías aéreas, a ver, en las vías de conducción, aumento de producción de secreciones que ocluyen, ¿no? Y producen colapso de vías estatoráxicas generalmente, o las vías aéreas de conducción, pero el pulmón no tiene esa característica. Aquí, en este caso, la dificultad para sacar el aire, como el POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo tiene justamente no porque la vía aérea esté complicada, sino porque le falta, tiene problemas en el retorno, problemas de elasticidad. La distensividad tiene la capacidad de expandir el pulmón, y la elasticidad es lo opuesto, la capacidad de volver a su punto inicial. Y en este caso están hiperextendidos por falta de justamente de malla, ¿no? Como decíamos, colágeno, elastina, fibras que permitan volver a un estado natural, ¿no? Pulmón sano, que en este caso no vuelve. Estos pacientes terminan, no tienen posibilidades y llegan a trasplantes. No hay, o trasplante, tienen, no revierten su enfermedad. Y bueno, son aquellos que mantienen con un tubo de oxígeno permanente, les cuesta realizar actividades, porque bueno, justamente porque los movimientos requieren aporte de oxígeno. Y bueno, aquí el distrés respiratorio, vemos que como en una placa solamente, tranquilamente hemos visto muchísimas en, en, en COVID, ¿no? Pero tiene una característica muy particular, que no está bien, se ve que no está ventilada, eh, no hay una placa oscura, sino es blanca, pero se ve como algodonadas, se ve como estuviese algodonada. Se ve como si fuese algo muy homogéneo,
pero es muy heterogéneo. Hay lugares donde está ventilado, otros no. O sea, pero en una placa se ve como es una imagen que engloba a lo que el tórax y entonces se ve como con esta característica. Y claro, este distrés respiratorio genera es una emergencia respiratoria y claro, hay una evidencia clara en cuanto a cómo se presenta el paciente. Eh, mm, es un punto aparte fue, tengo que mencionar el tema de la pandemia porque muchos de los pacientes que veíamos, que recibíamos en la guardia, ingresaban con una, un gasgo 15 en 15, ventilaban dentro de todo bien, quizás tenían polimneas, pero no uno ocultaba y ocultaba, entraba el aire y veía, eh, eh, saturaban bien. eh, eh, pero bueno, tenía un grado de disnea. Cuando hacíamos la tomografía, eh, era increíble cómo estaban, increíblemente mal. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esté ventilando de esta forma y oxigenando así? Y bueno, se dio una situación muy específica, se empezó a estudiar y había pulmones que eran reclutables, aquellos reclutables que se pueden abrir, y hay otros pulmones que, que no se podían abrir, que no eran reclutables, y se los empezó a valorar y diferenciar cada uno de ellos, y se trabajó de manera diferente cada uno de ellos a los pacientes estresados, como aquellos que sí se podía reclutar, se reclutaban, y aquellos que no. Reclutar significa estar ventilado, es abrir el pulmón. Si está, una cosa es estar atelectasiado, una atelectasia es colapso, y reclutar es abrir. Para abrir el pulmón hay muchas maniobras, muchas formas, y se realiza muchas de ellas con el ventilador. Hay algunas que se hacen con la bolsa de reanimación, el iTrack, que eso se utiliza con válvula de PIP, es que se administra aire, que es una maniobra que tiene que hacerse con un profesional entrenado. Con esa válvula de PIP, lo que uno logra ventilar es reclutar, es abrir, es meter aire y inflar un poco el paciente. Entonces, en un momento se abre el alvéolo y la idea es que se mantenga abierto, y si tengo un alvéolo abierto puede ventilar y si perfunde, mejorar la oxigenación. Pero bueno, en aquellos pacientes había, hemos aprendido y después hubo una gran evidencia que se fue con los estudios, que había pacientes que se podían reclutar, otros que no, y nos damos cuenta cuando realizamos los tratamientos, cómo lo ventilamos a los pacientes, y probamos modos ventilatorios específicos, y veíamos que se medíamos parámetros. Esto eh, eh, que bueno, va a acceder a este diplomado. Hay un diplomado específico que es de ventilación mecánica, bueno, todas estas cosas se ven, ¿no? Aquí vamos a pasar, vamos a ver de politrauma, el manejo ventilatorio, algunos modos ventilatorios iniciales, sí, vamos a ver algunas cosas. Con respecto a esta valoración profesional, que tenemos que ver a un paciente que ingresa con una insuficiencia respiratoria evidente, la disnea es lo primero que vamos a observar, y vamos a ver diferentes tipos de disnea, si tiene que ver con disnea en reposo, en movimiento, si tiene que ver con cuánto utiliza la musculatura accesoria. O sea, cuánto es que una de las musculaturas accesorias que es muy rápida de observar y de una evidencia muy clara, es la que lo utilizan los músculos accesorios, en este caso el esternocleidomastoideo, el trapecio, el escaleno, que tiene que ver con, hacen este movimiento, el paciente tratando de, digamos, profundiza el hueco supraclavicular, por encima del clavicular. Entonces el paciente hace esto, traccionando. Cuando sucede esto, lo que hace es fijar en la zona, en lo que es la parte superior del cuello, cabeza,
se contrae y tracciona en la zona movible de la clavícula, esternón, y esto hace que cuando se contraigan se eleve el tórax y al elevarse el tórax profundizan el hueco supraclavicular. Estos son una clara evidencia de utilización de musculatura accesoria, fácil de identificar y bueno, evidentemente la pretensión al utilizar es ampliar la caja, el tamaño de caja torácica y con eso, por supuesto, los volúmenes pulmonares. Entonces la disnea es un signo premonitorio, precoz de una insuficiencia respiratoria. Siempre es una insuficiencia respiratoria cuando está disneico, no. Tiene que haber cambios en la gasometría. Si no, puede ser disnea y puede tener una disnea porque con una taquipnea porque estuve corriendo y subí las escaleras y hice alguna actividad por encima de lo que habitualmente, lo que estoy entrenado y comienzo a estar agitado y tiene que ver con, yo en un momento que generaba una supervisión en una clínica y tenía 8 pisos y trabajaba a la noche. Y entonces por ahí estaba en subsuelo, primer subsuelo, o en planta baja, y me subía a los pisos, en el 8.º piso estaba coronaria, y me subía de a 2 escalones por escalera. Y una forma de entrenar cuando pues, tenía poco tiempo, entonces me gustaba, y bueno, entonces entrenaba subiendo 8 pisos por escalera, de a 2 en 2, y cuando llegaba a la unidad coronaria, antes de abrir la puerta, me tenía que tomar unos instantes porque llegaba con, entonces estaba con disnea, estaba con taquipnea, estaba con problema, no, tenía que ver con este ejercicio que hacía como de manera habitual. Pero bueno, es un esfuerzo, ¿no? La taquipnea como incremento de la frecuencia respiratoria, uso no de la musculatura accesoria, como decíamos, disminución de los ruidos, porque puede ser que también haya sonidos sibilancia, como digamos que manifiestan que hay pasaje de aire, pero con una cierta oclusión, como cuando hay un broncoespasmo, pero la disminución de los ruidos también dentro de lo que es la valoración es importante porque, y para eso tengo que acostumbrarme a usar el estetoscopio. El estetoscopio es un elemento que es muy importante, de fácil uso, y tenemos a nuestro paciente y hay que ocultarlo. Y siempre. Y hacemos una nebulización o administramos un PAF, y bueno, previo y posterior a ver cómo, si está ventilando mejor. Hay que aprender a acostumbrar los oídos a los sonidos. Empezar a identificar el murmullo vesicular, ¿sí? A un paciente que está sano, que no tiene problemas respiratorios, uno va auscultando y comparando campos pulmonares de arriba hacia abajo, igualmente en la parte posterior, eh, eh, para acostumbrar el oído al sonido. Entonces, muchos pacientes que se escucha bien, se escucha, a ver, respire por la boca abierta sin hacer ruido, y hay murmullo vesicular que se ausculta, entonces ya está entrando bien en cada campo pulmonar, entonces uno se va acostumbrando a los ruidos, y entonces va a identificar aquellos ruidos que hacen que crepitan, y eso lo asocia y ve una placa y dice, bueno, este paciente está con una neumonía o tiene un edema agudo de pulmón, porque también pueden crepitar por cosas diferentes, o tiene una sibilancia y sentimos en qué parte, y si tiene una sibilancia, tiene ruidos que salen por un edificio pequeño, tiene broncoespasmo y después dejó de tener ruido y dice, mejoró. Y puede ser que no entre el aire ahí, que empeoró, al contrario, no mejoró antes, pasaba ruido mínimo, pero pasaba con una cierta dificultad expiratoria, puntualmente, pero dejó de haber ruido y uno dice, bueno, ya está mejor, pero si no está acostumbrado, ese no hay ruido, significa ya no está la sibilancia y significa quizás que ya no pasa el aire. Entonces eso hay que entrenarlo, hay que acostumbrarse, hay que valorar, hay que preguntar
el médico, el par más capacitado, mirá, ya a ver, escuchá, a ver acá, y empezar a respiración paradojal, esta respiración que tiene que ver con, normalmente cuando uno expira, expande el tórax, baja el diafragma, pero en la respiración paradojal es cuando uno expira, el abdomen sale hacia afuera, es esto, ¿no? No es que se van ambos acompasados, sino que hace esta alternancia, ¿sí? El signo Hover, Hoover, y tiene que ver con más en los pacientes, eh, si uno quizás ve, por ejemplo, aquellos pacientes que están con una dificultad para sacar el aire, pacientes EPOC, y vemos que está con un aumento de la frecuencia respiratoria, dificultad para sacar el aire, y en esos pacientes, como le cuesta sacar el aire, está hiperinsuflado, les cuesta, y además aumenta la frecuencia respiratoria, más aire, atrapa, entonces el diafragma, que es una cúpula, se aplana. ¿Por qué? Porque el paciente atrapa aire, está atrapando, o sea, aumenta la capacidad residual funcional, aumenta, sí, va aumentando todo, ¿viste? Aumenta el volumen residual, la capacidad residual funcional y tiene menos capacidad vital, va reduciéndose del volumen total. Entonces está como hiperinsuflado. Entonces el diafragma se aplana y, las bases están en la parte de los vértices de las costillas móviles, flotantes. Entonces, cuando el diafragma se aplana y hace fuerza para inspirar, tracciona hacia adentro, en la parte de los vértices de las costillas flotantes, en vez de expandirse el pulmón, en esa parte se mete hacia adentro. Infla, insufla y se mete hacia adentro. Y como si fuese inversa. La idea es que se expanda, pero en la parte del signo de Hoover es que en la inspiración se mete hacia adentro. Y eso es un claro signo de que está el paciente atrapando y está el diafragma plano, y al estar plano, cuando se contrae, tracciona hacia adentro la fibra del diafragma. ¿Está bien? Perdón. La tos débil, si tose débil, porque la tos hay una coordinación entre tomar el aire, cerrar la glotis y realizar la apertura de la glotis para que salga el aire. Hay una coordinación, pero para que tosa, tiene que haber aire. Cuando uno prueben ustedes, si quieren, saque todo el aire y quieran toser, no van a poder. O sea, la tos débil no solo tiene que ver con la falta de coordinación que se da en algunas enfermedades neurológicas, sino degenerativas, sino que tiene que ver también con el volumen de aire que se tome. Entonces, si muchas veces ese tos débil es sinónimo de eh, poco volumen o incapacidad para, en este caso, generar la tos con la coordinación, pero en, en un paciente que estamos valorando a nivel de gente con disnea, la tos débil significa que tiene escaso volumen, maneja porque puede estar taquimnéico y respirar de manera superficial. Está taquimnéico porque tiene una frecuencia de 25 respiraciones por minuto. ¿Está bien? Sí. ¿Hiperventila? No sé si hiperventila, pero ¿cómo? Si está con 25 de respiraciones, ¿está hiperventilando? No sé. ¿Pero cómo no sé? No sé. ¿Por qué? Porque la hiperventilación tiene que ver con un estudio gasométrico. Para decir que un paciente hiperventila, la presión parcial de CO2 tiene que estar por debajo de 35 milímetros de mercurio. Lo normal es 35 a 45. Cuando está por encima está hipercámnico. Cuando está por debajo está hipocámnico. Por debajo de 35.
¿Está bien? Porque cuando está por encima de 45, hipercámnico. Por debajo de 35, hipocámnico. Entonces, bueno, para decir que hiperventila, tiene que estar por la PCO2 por debajo de 35. Está bien, entonces puede ser que de taquimneico, vuelvo a repetir, porque subió una escalera, como yo les comentaba, del sanatorio, hizo un ejercicio, lo que fuese, aumentó la frecuencia, pero quizás la frecuencia respiratoria que aumentó inclusive, eh, aumenta la frecuencia, pero tiene ventila una respiración superficial. ¿Y qué ventila? Espacio muerto, quizás. ¿Recuerdan el espacio muerto que hablábamos de, eh, creo que lo tocamos, sí? Igual vamos a ir viéndolo, pero es aquel espacio que no se produce hematosis del espacio muerto. Entonces existe toda una vía aérea, todo un espacio muerto, natural, anatómico, y que es el 30% del volumen corriente que uno respira. Y bueno, puede ser que aumente la frecuencia respiratoria, pero que la respiración sea superficial y ventila espacio muerto, no ventila el pulmón prácticamente. Y entonces va a generar no una hiperventilación, al contrario, una hipoventilación, porque va a retener CO2. ¿Sí? Debilidad de los músculos inspiratorios y expiratorios. Puede ser que dentro de la valoración, y esto tiene que ver con lo que decíamos mm, los volúmenes que el paciente maneja, y el fracaso respiratorio con la alteración de BQ, la ventilación perfusión, ya sea un riesgo es la ventilación, ventila más, menos, y o cuál es el gasto cardíaco. Y esto el gasto cardíaco lo podemos apreciar por la característica del pulso. El pulso es un pulso, cuando uno toca en pulso lleno, es una cosa, la frecuencia cardíaca es otra. Si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60, 70 y tengo un pulso lleno, que es bien amplio, y el gasto cardíaco va a estar dentro de, porque la característica del pulso me lo da. Ahora, si yo tengo una frecuencia de 70 y el pulso es débil, que cuando yo lo apenas lo toco, el comprimo, ya no se percibe, o el filiforme, que se percibe cuando depende de la presión que yo ejerza, y bueno, ese gasto cardíaco va a estar seguramente comprometido. Y entonces, bueno, va a haber cambios en la BQ y la oxigenación, y bueno, y ahí tendría que apoyar la parte cardíaca. Y cambios en el sensorio. Los cambios en el sensorio se dan por hipoxemias, entre otras cosas, ¿no? Aquí tenemos cianosis distal, claramente se puede apreciar, claro, en sujetos de raza blanca, ¿no? Uno a veces me ha pasado una oportunidad de que, bueno, tenemos un paciente de raza negra, a mí no me gusta siempre oscura, no, siempre lo llamo morochos, o tengo dos colegas que son de raza negra, ¿no? Y alguna conocía de color chocolate que decía que quería que la llamen de esa forma, ¿no? Que no era negra, y bueno, pero independientemente de eso, la cianosis no se identifica como, por eso no es uno de los signos, bueno, es uno de los signos a tener en cuenta de acuerdo a la persona, ¿no? La cianosis distal siempre es menos complicada o menos grave que la cianosis central, ¿no? Eh, Cianosis perilabial también me da una predicción, ¿no? Una predicción de que el paciente lo tengo que apoyar con alguna parte, digamos, tengo que apoyar con oxigenoterapia, bueno, ya vimos a través de cánulas, a través de máscaras faciales, a través de bolsas con reservorio, ¿sí? A través de sistema Venturi, ¿sí? Y vamos a ver que existen oxigenoterapia de alto flujo y de bajo flujo, y va a depender de los elementos que utilicemos. Vamos a ver algunas de las formas aquí. Aquí tener en cuenta que el BD es espacio muerto. Cuando uno habla del BD o lee BD, es espacio muerto. Existe un espacio muerto anatómico,
que, como aquí hablamos, de que él, igualmente aquí habla del tercio de lo que es el espacio muerto, del tercio de todo el espacio muerto anatómico de la persona. A ver, el espacio muerto tiene que ver anatómico, vía aérea superior, tráquea, bronquio, todavía diferentes ramas bronquiales, hasta que llega el bronco respiratorio. El bronco respiratorio que tiene los alvéolos, los acinos, ahí hay hematosis, hay intercambio de gases, pero todo lo demás es espacio muerto. ¿Por qué? ¿Qué es un espacio muerto? Aquel espacio que ventila y no perfunde, no hay hematosis. Entonces, dentro de ese espacio muerto anatómico, la porción, el tercio superior, la porción más amplia de la boca, se lleva el 50, la primera tercio de todo ese volumen de espacio muerto. 50 mililitros, ¿está bien? Entonces se entiende que el espacio muerto en un adulto es alrededor de 150 mililitros. ¿Sí? Bueno, esto es importante, sí, claro que es importante reconocer los espacios muertos. Vamos a ver nada rápidamente la cánula nasal de alto flujo y que barre los espacios muertos, y eso tiene la ventaja que mejora la oxigenación esa razón. Pero tenemos oxigenoterapia de bajo flujo y de alto flujo. Lo de bajo flujo tiene que ver con que eh, eh, normalmente, normalmente cuando uno respira, puede ser que alguien, algún elemento, alguien, un soporte ventilatorio, le apoye, esté apoyando para mejorar la oxigenación. Pero puede ser que no le dé todo el aire que el paciente, que puede ser que parte de ese oxígeno y parte lo tome del aire ambiente. O sea, el alto flujo, la diferencia con respecto a los elementos o insumos de bajo flujo, el alto flujo es aquel que el equipo es capaz de administrar todo el flujo que el paciente necesita en una inspiración. Si yo hago esto, el alto flujo me lo tienen que proveer. O sea, todo el aire que yo tomo es provisto por el sistema de alto flujo. El de bajo flujo me va a proporcionar una porción pequeña de todo el volumen que yo necesito. Esa es la gran diferencia. Entonces, bajo flujo, cánula nasal, máscara faciales, máscara con reservorio, alto flujo, sistema Venturi, sistema de alto flujo, CAFO, como una máscara, cánula nasal de alto flujo, y ventilación no invasiva. Nosotros vamos a ir viendo algunas características de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, una cánula nasal común, ¿no? Aquí vemos que están desplazadas, ¿no? Están las dos narinas las dos pines en una nariz, en una sola orificio, ¿no? Pasa esto muchas veces. El paciente se mueve, se lo acomoda. Miren esto. Sucede, claro, ¿cuántas veces? Encontramos a los pacientes con la, la cánula arriba, en el ojo, en costado, afuera. Bueno, es importante el tema de monitoreo. Muchas veces se le colocamos con ese aporte de oxígeno suplementario y el paciente respira por la boca. Le agregamos una cánula y el paciente respira, o sea, incrementamos la fracción expirada de oxígeno y el paciente respira por la boca. Y entonces le decimos, se lo ponemos por la boca, ¿está bien eso? Y bueno, y sí, ¿por qué no? Si el paciente respira por la boca, el aporte de oxígeno suplementario, se lo administramos donde el paciente ingresa y lo vean, está mal. Bueno, el paciente respira por la boca. Y si uno dice, bueno, se lo voy a poner para que evitar que respire por la boca, vieron como lo hacen muchas veces los CPAP en los infantes, se le da un chupete. Entonces, cuando él tiene el chupete, chupetea y mantiene la boca cerrada, entonces puede por nariz, puede administrar la oxigenoterapia, el CPAP, a presión positiva, ¿no? Si no, tuviese el chupete, respira por la boca, estaría incómodo. Entonces, teniendo el chupete,
mantiene la boca cerrada y permite la terapia. Bueno, en este caso, la propuesta fue colocarle este caso tubo de mayo al paciente, que lo muerda, que lo mantenga así para ver qué, pero bueno, seguía respirando por la boca, y entonces, sí, porque puede ser que respire por boca porque tiene desviado del tabique, ahí está oclusivo, y bueno, tenemos que administrar esa porción de oxígeno de la manera que el paciente, digamos, la mejor manera eficaz. No hay una regla que tiene que ser porque es nasal. Bueno, es nasal porque está diseñada para colocar en la nariz, pero si no el paciente respira por la boca no va a ser efectiva. Una, lo que sí que resultó, digamos, de utilidad en los pacientes, utilizando más que los pacientes que salían de COVID o pacientes que ingresaban con alguna dificultad, y entonces para mejorar o reducir los aerosoles, le colocamos un barbijo quirúrgico. Entonces, aunque respirase por la boca, el barbijo quirúrgico, el oxígeno se concentraba y mejoraba la saturación, aunque respiraba por la boca colocándola con la cánula nasal. ¿Sí? El uso del barbijo mejoró la oxigenación. Los pacientes con cánula, barbijo, y mejoraban independientemente por donde respirasen, la concentración estaba más ahí de oxígeno, o sea, lo que no respiraba por nariz se quedaban, salía ¿a dónde? Al barbijo. Entonces el paciente, digamos, respiraba ese gas que no lo hacía por nariz. Aquí vemos un paciente que fue un politrauma, que para mejorar, aquí tenía una lesión a nivel nasal, y para poder alinear la, los pines, que en este caso muy sencillo, utilizando el hilo de sutura, aquí a nivel distal, aquí como verán, con una tracción hacia adelante y una cinta, evitaba el apoyo de estos pins sobre la fosa nasal posterior, que le traía incomodidad y todo eso. Alternativas. Estos son máscaras faciales de bajo flujo, que quiere decir que no aportan todo el flujo que el paciente requiere. Aquí yo le quiero mostrar, eh, bueno, aquí una bolsa de reservorio. La bolsa de reservorio tiene la característica de que con 10, 15 litros se mantienen constantes, 10 litros bien inflada. Entonces el paciente con una válvula unidireccional toma en la expiración, toma el aire de la bolsa, el oxígeno de la bolsa, tiene válvulas unidireccionales que le obligan en la expiración a tomar el contenido de la bolsa. En la expiración no pueden volver a la bolsa porque es unidireccional, y aquí se ven como la parte interna y externa. Esto de afuera y esto de adentro. Cuando expira, saca el aire hacia afuera, y en la inspiración no puede tomar el aire de afuera hacia adentro porque la válvula se cierra, y entonces tienen que tomarlo hacia adentro. Esto son máscaras que pueden administrar una alta concentración de oxígeno, ¿sí? Pero no son de alto flujo. ¿Por qué? Porque son volúmenes pequeños, si bien toma todo el volumen, el volumen de la bolsa, inclusive hasta se puede llegar a colapsar, por eso hay que generar a veces mayor flujo, pero no son consideradas de alto flujo por el volumen que entrega. ¿No? Eh, las máscaras de Venturi sí son sistemas de alto flujo. Aquí vemos que a través de estas ventanas que tienen, o sea, hay un flujo que le integra de oxígeno, que es el flujo que estamos administrando del flujómetro de pared, de la bala de oxígeno, no sé, ¿no? del tubo. Bueno, y tiene esta ventana, lo que hace es acelerar
los flujos, o sea, toma de la parte externa, es este sistema Venturi, y incrementa la velocidad de los flujos. Aquí tenemos, vamos a ver una tabla para que genere ciertas sorpresas para aquel que no lo ha visto antes. A mí, en los comienzos, eh, hace muchísimos años, ¿no? Dentro de lo que fue mi formación académica como enfermero, no, muchas cosas no se vieron inicialmente, que fueron después con el uso, digamos, con el perfeccionamiento, con las preguntas, y, y a mí en su momento me asombró hace muchísimos años y en las charlas que doy y que genero en muchos ámbitos, en muchos también se asombran porque no lo habían visto nunca, es decir, o no había interpretado de esta forma o no. Y a veces es sorprendente cómo los flujos que se alcanzan. Y ahora vamos a verlo. Por ejemplo, aquí este sistema tiene al mismo Venturi se le agrega una copa donde tienen la posibilidad de incorporar a través de un vaporizador, por ejemplo, una tubuladura que el paciente tome en la expiración, tome el aire calefaccionado y húmedo y entonces mejora la movilización de secreciones, ¿no? Es la verdad que es eh, no se necesita tener no solamente el adaptador, sino el sistema de humidificación, ¿no? No es fácil en las unidades que exista, pero es una de las posibilidades. Lo importante es que este sistema Venturi toma el aire ambiente para mejorar la velocidad de los flujos, más allá del oxígeno que administra. Aquí vemos esto, esto es la misma imagen, la misma máscara, pero esto ha pasado. Es decir, bueno, con esto entregamos una FIO2 del 50%, que tiene que ver con este dosificador que dice 50%, y dice, bueno, con esto estamos entregando una FIO2 del 50%. ¿Está bien? Y si el 50% se logra con lo que yo entrego más el aire ambiente, si yo le ocluyo el aire ambiente, el oxígeno no se mezcla, por lo tanto, el oxígeno puro al 100% que le llega al paciente. Está claro, no se mezcla con aire ambiente porque ocluyo la ventana, entonces el oxígeno es al 100%. Sin embargo, esto es un error, esto es visto muchas veces, he visto en muchos lados, inclusive muchos de los profesionales lo han recomendado, lo recomendaban para mejorar la fracción inspirada de oxígeno, pero esto es un error importante. Vean, entonces aquí el sistema Venturi, ¿qué hace? Que si yo tengo un gas, en este caso oxígeno, y pasa por un espacio pequeño, genera un alto flujo. Cuando sucede con una resistencia, cuando se vence, esa resistencia genera un alto flujo y que la ventana que tenemos, que tiene alrededor, ese flujo que ve generado, arrastra el aire ambiente, mezcla el oxígeno y el aire generando una fracción inspirada de oxígeno, reduciendo la concentración de oxígeno claramente, pero esto genera una aceleración que entrega una mezcla final de gas que con una determinada velocidad. Aquí tenemos diferentes dosificadores: 24, 28, 32, 35, 40 y 50, diferentes modelos, pero estos tienen la ventana fija, en la apertura fija. Lo único que cambia es en el diámetro. Si uno la ve, es en el diámetro. O sea, no sé si ustedes se han detenido en eso, en ver, pero si uno ve ese dosificador y lo pone así frente a sus ojos, van a ver que el diámetro interno cambia. Aquí vemos el 24% que es más pequeño y el 50% que es más grande. El diámetro de la ventana
es el mismo, no cambia. Lo que cambia es el diámetro interno. Y aquí, importante, vean aquí, dice para 24%, que es la fracción inspirada de oxígeno, necesita 4 litros. Para el 50% requiere 12 litros. Cada dosificador, por cada fabricante, coloca, bueno, tiene unas determinadas concentraciones, y eso está calculado. Aquí tenemos otro tipo de dosificador, que en este caso se alcanza la fracción inspirada de oxígeno no cambiando el dosificador, sino modificando la ventana. Recuerden que hay una relación entre la velocidad de flujo y la ventana. En ese caso, las ventanas eran iguales, no se modificaban y cambiaban el orificio y el flujo que administramos de oxígeno. En este caso, al modificar la ventana, como decíamos en el anterior, se reduce la velocidad de flujo porque no toma parte del aire externo, pero mejora la concentración de oxígeno. Bueno, este tipo de dosificadores a mí no me gustan, porque ahora vamos a saber, porque van a ver cómo la velocidad, y ya con eso terminamos, la velocidad de los flujos. Aquí cambiamos para lograr pasar de un 24, que aquí está, ¿no? Con 3 litros, a pasar a 31, fueron pasando conmigo con los mismos 3 litros, logramos cerrando la ventana, generando menor mezcla. Hay mayor concentración, pero alcanza menos flujo, menos velocidad de flujo. Y esto, por eso no me gustan, porque cae significativamente la velocidad del flujo. Muchas veces decimos al paciente, está incómodo, le falta el aire, pero le falta el aire porque le llega poco flujo. Vean esto, y es sorprendente, y aquí terminamos con esto hoy. Quedó pendiente alto flujo, un poquito quería mostrarle que es parte de la parte de emergentología que se puede utilizar en la parte respiratoria. Por supuesto que vamos a seguir la próxima clase también ya vamos a entrar en la parte de la ventilación mecánica, pero bueno, aquí, por ejemplo, vean esto. Una máscara de Venturi, y yo quiero administrar, por ejemplo, el 24%, que tengo el orificio pequeño y con esos 4 litros, 3, 4, es de acuerdo al fabricante que tiene la dosificación. Y hay un cociente entre arrastre y el oxígeno, o sea, entre lo que yo administro de oxígeno y lo que arrastra, de 20-1, una proporción. O sea que con 4 litros de oxígeno, con esta proporción, la tasa de flujo, si yo la puedo medir, el flujo que llega a la boca, al final de la máscara, 40 litros minuto. O sea que de 4 litros de oxígeno que yo estoy administrando, llegan a la máscara 84 litros. Miren, si yo le coloco, ocluyo la ventana, ¿cuánto va a llegar? 4 litros. Y aquí 84. 4 litros de oxígeno también, oxígeno puro. Aquí 84 litros al 24%, pero el flujo, cuando el paciente tiene sed de flujo, esto le puede ayudar significativamente. Vean, entonces al 28% ya la relación es 10-1, el flujo que se alcanza es 44, 31% 6-1, 46, ya que aquí vamos incrementando la, la tasa de oxígeno para alcanzar esta tasa de flujo final, al 31%, 35%, ¿ven? Los cambios 40 y 50, o sea que para el 50%, 12 litros, esto siempre vuelvo a repetir, va a depender del fabricante, de lo que diga el dosificador, algunos dicen 15 litros, bueno, 12, 15, y en la mezcla con el aire ambiental va a alcanzar 32, 35 litros minuto, que son los que van a ser suficientes de flujo para que toda la expiración sea dada por el dispositivo, por eso es de alto flujo. Porque todo el gas que el paciente toma en la expiración es otorgado por este sistema Venturi.
¿Está bien? Y bueno, nos queda para, ya llegamos al tiempo, no vamos a pasar porque ya nos hemos pasado, dejo espacio para, voy a dejar de compartir, dejo espacio para, para las preguntas que haya, y la próxima seguimos comenzamos con el alto flujo y después ya con los temas que estemos acordados de la parte de la ingreso a la ventilación mecánica. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas? A ver. Si querés, disculpe el oxígeno, Mina, ¿querés habilitar el micrófono y hacer la pregunta? ¿A cuántos litros? Habilita el micrófono si podés y me la haces a ver si la puedes ampliar. ¿Sí? ¿Podrás? ¿A cuántos litros debe estar para una persona con atelectasia? Wow. Todo tiene que. El oxígeno, cuando uno administra un oxígeno, una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno, eh, no, está bien, sí, sí, no, no hay problema, Mina. Eh, Cuando uno administra una tasa de oxígeno, una FiO2 determinada, siempre tiene que ver con un objetivo de saturación. Un objetivo de saturación, bueno, para un paciente con un pulmón sano, el objetivo de saturación puede ser que sea 98%. Bueno, para un paciente con EPOC, un objetivo de saturación 91%, 90, 91, 92, 89. Para un síndrome respiratorio, 94. O sea, todo tiene que ver en la cantidad de oxígeno que yo aporte, tiene que ver siempre con metas de oxigenación que se tenga. Es muy importante establecer las metas. Un paciente, en una oportunidad, un paciente que ingresó a la guardia, dijeron, lo trajeron, y nosotros trabajamos en equipo, es un paciente, un edema agudo de pulmón. Y bueno, lo recibí, trabajé con el paciente, le coloqué BNI, estuve trabajando, y la paciente era una mujer y inicialmente estaba respirando con cierta disnea, pero respiraba por sí mismo. Y después comenzó a tener una depresión respiratoria, eh, y, y se estaba, wow, había que empezar a tomar una decisión clara de intubarla porque se estaba deprimiendo la respiración, y rápidamente. Y de repente escucho que estaba el familiar afuera que hablaba con el médico y decía, ESPOC. Digo, ESPOC. Y entonces tomo el estetoscopio y la ausculto, y sí, no era un edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón crepita, que tiene que ver porque está el pulmón húmedo. Y acá en este caso, nada, que no era, y los antecedentes y lo como estaba, un EPOC. Y estaba con una FIO2, le están entregando FIO2 a máxima. ¿Y qué? Y bueno, cerramos la FIO2 y el paciente se empezó a recuperar. El paciente que estaba con una saturando al 100%, pero tiene que saturar a 91, porque en el EPOC el estímulo al, su centro respiratorio para que maneje, incremente o disminuya la frecuencia respiratoria, es la hipoxemia, no es la hipercamia. El paciente cambió su disparador, su trigger. En este caso, lo normal es que cuando aumenta la PCO2, aumenta la hipercamia, aumentamos la frecuencia respiratoria para lavar. Pero un paciente que son hipercámnico, crónico e hipoxémico, el cambio, el disparo, no tiene que ver con la hipercamia, porque ya lo tiene naturalmente, es la baja de la concentración de oxígeno. Entonces, cuando uno le agrega más oxígeno, le quita el estímulo y el paciente hace apnea y hace parada respiratoria. Esto fue así de claro
que me pasó con un paciente y más allá de todo lo que dicen los libros, todo, la evidencia para mí fue como clarísima, como al paciente hipoglucémico le administras un glosado hipertónico y se empieza a despertar y antes quizás estaba somnoliento o realizando convulsiones y vos sabés que hipoglucemia, glucosado hipertónico. Entonces, ¿a cuántos litros? Y va a depender de muchas cosas, va a depender de las umbrales de saturación requiriendo qué tipo de paciente. Un paciente atelectásico, muchas veces lo que se tiene que hacer es reclutar o ver cuáles son las razones, darle tiempo y generar una oxigenación de acuerdo a que él alcance valores, no, quizás no normales, quizás porque ya vamos a hablar de parámetros protectivos en ventilación mecánica inicialmente, y quizás no son los parámetros que debería tener un paciente que está sano, no, está en una situación borderline y no tengo que generar mayor grado de lesión, entonces lo tengo que cuidar y quizás no son las mejores condiciones, pero sí unas condiciones suficientes para no generar mayor deterioro. Entonces a esta pregunta también corresponde trabajar, hay muchas, y uno tiene que saber cuál es la razón de la atelectasia. La oclusión de una parte de la vía aérea y todo lo que está por detrás se colapsa porque se consume el aire y queda colapsado. La razón tiene que ver con una obstrucción. eh, Y si tiene que ver con una obstrucción, habría que abrir esa zona. ¿Y cómo lo abrís? Y que me generando presiones. ¿Y cómo es que hay presiones? ¿De qué forma? Porque no es solamente administrar oxígeno, porque uno puede administrar oxígeno y muchas veces el oxígeno puede ser hasta contraproducente, porque el oxígeno genera, hay atelectasia por reabsorción, que tiene que ver con que se reproduce la atelectasia por altas concentraciones de oxígeno que administramos. O sea, nosotros tenemos una FiO2 del 21%, el área ambiente, el 21% es oxígeno y el resto es nitrógeno. 78% de nitrógeno. No hablo a nivel de alveolar, a nivel general, porque a nivel alveolar existen otras gases como el vapor de gas, de aire, el dióxido de carbono, que no están a la altura a nivel ambiental. Pero, ¿está bien? Entonces, el oxígeno difunde en la membrana alveolo capilar, difunde a una velocidad, tiene afinidad. El nitrógeno tiene menos afinidad para difundir. Por eso que difunde en todo el aire, difunde el nitrógeno, el oxígeno rápido y el nitrógeno genera como si fuese un microesqueleto que mantiene el alveolo abierto, mantiene el alveolo reclutado. Si uno administra mucho oxígeno, se puede colapsar, se puede atelectasiar ese alveolo a la inversa de lo que conocemos o que nos imaginamos, porque rápidamente ese oxígeno que administramos pasa a la membrana y después se va colapsando y generando atelectasia en el alvéolo. Y lo que provoca la atelectasia es la sobreoxigenación o lo que se dice también la desnitrogenización. Y eso es una atelectasia por reabsorción. A ver, no quiero entrar mucho más fino porque tenemos que hablar toda una clase de la atelectasia y la relación con el oxígeno, pero eh, a tu pregunta creo que está bien. La atelectasia es una cosa, ese colapso se trata de acuerdo a las razones y el oxígeno tiene que ver a objetivo de saturación de acuerdo a la enfermedad que se tenga. Eso ahí estaríamos redondeando un poco la respuesta. Yo la amplié porque merece una pregunta enorme esa. Y gracias por la pregunta, Mina. Dori, bien, gracias a Brata, ayer presencial me gustaría poder instalar la cánula de alto flujo. Hay un taller dentro de este, creo que sí, Lisbeth, me parece que tenemos un taller, ¿no? Sí, licenciado, vamos a Sí, tener un taller presencial en mayo.
Ya se le va a estar comunicando para que se puedan ir inscribiendo también. Vamos a dar mayor información por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, me estaba confundiendo con el de ventilación mecánica, no quería asegurar si tenemos uno que nos apoya, Con un el colega, licenciado José Miranda. José Miranda, exactamente, que estuvo con nosotros en la primera instante de la cursada. Gracias, Libet. Tenemos, aquí dice Mina, si la saturación es del 85%, ¿se puede considerar brindar oxígeno? Claro, claro, estamos hablando de que ese paciente con una saturación de 85% estaba dentro, ¿se acuerda de la hipoxemia que decíamos leve, moderada o grave? Seguramente estamos en la moderada, a, sí, trabajando con una presión parcial de oxígeno superior a 45, pero debajo de 60. Seguramente estamos dentro de esas condiciones y sí, claro, oxígeno. Giovanna, si bien si entendí bien, con respecto a la máscara Venturi, si el flujo disminuye a mayor FIO2, ¿qué recomienda usted? Si entendí bien con respecto a la máscara Venturi, si el flujo disminuye a mayor FIO2, claro, a mayor FIO2 reduce el flujo, pero el paciente, o sea, el hecho de que la taquimnea, el hecho de aumentar la frecuencia respiratoria, tiene que ver con ciertas razones. Muchas de ellas tienen que ver con la hipoxemia. Lo que trata es el cuerpo, lo que trata en lo biológico, mantener siempre los equilibrios. Si hay algo que se está desequilibrando, otros factores o otras, lo trata de mantener con una constante equilibrio. Si el paciente está hipoxémico, va a haber una respuesta de aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de ganar volumen minuto para, o sea, frecuencia respiratoria más por el volumen corriente, el volumen que pueda tomar, va a ganar volumen minuto para tratar de compensar lo que le falta. Si yo le estoy administrando, estaba taquimneico y estoy administrando una FIO2 del 50%, que si bien el flujo se reduce, porque decíamos de 84 pasa a 40 y pico, el flujo, pero como la fracción inspirada de oxígeno es mayor, hay mayor concentración de oxígeno, esa concentración de oxígeno va a mejorar la oxigenación y con esto va a reducir la demanda metabólica de la frecuencia respiratoria. O sea que si con un 50% no es suficiente, habría que requerir quizás una BNI, ventilación no invasiva. Un hay trabajo enorme para hacer con eso. La BNI es una herramienta excepcional. A mí es una de las mejores de todo lo que es la ventilación mecánica. Todo, la verdad que todo es fascinante. Pero la BNI tiene un encanto muy particular y es que lo pueden utilizar con menor, porque dice el ventilador es invasivo y por ahí eh, genera ciertos resquemores y si hay incumbencia para enfermería, por ahí, ciertas cosas, la ventilación no invasiva no tendría que pasar. Por eso es que, y hay muchísimo para trabajar. En este diplomado no tenemos esa posibilidad porque abordamos otros contenidos. Yo para ese caso te invitaría a que hagas, ahora ya comenzó, pero para el próximo vamos a generar nuevos diplomados de cementización mecánica, se van a dar a conocer como para que donde se desarrolla como otros métodos, se va a trabajar mucho lo del alto flujo también, lo de la ventilación no invasiva eh, y por supuesto la ventilación invasiva, todo lo que tenga que ver con cuidados, enormes y son contenidos. Eh, Bien, entonces Giovanna, si aún así con esa FIO2 del 50%, el paciente está taquineico, es necesario la taquimnea que no responde a una oxigenación convencional, requiere apoyo ventilatorio. Porque si no se va a agotar los músculos que estamos utilizando, que no estamos habituados a hacerlo, se agotan, consume más oxígeno, del poco que tiene, consume un paciente taquimneico, utilización musculatura accesoria, utiliza casi el 50% del oxígeno disponible
en un paciente hipoxémico. O sea que le estás restando mucho volumen de oxígeno para tratar de mantener la respiración a través de todos sus músculos. Entonces, claro, una de las mm, cosas que son centrales para un paciente que está disneico y que está utilizando musculatura accesoria es el apoyo ventilatorio a través de ventilación no invasiva. Entonces, en ese paciente, Giovanna, que tiene, que aún, a pesar de administrar alto flujo con un sistema Venturi y que no le alcance, la respuesta es, necesita BNI, brindar la presión positiva en cada esfuerzo inspiratorio para descargar los músculos respiratorios y con eso mejorar la disnea y mejorar todas las sensaciones. Y, eh, un capítulo enorme. Si administra oxígeno a un paciente, es otra pregunta. Si administra oxígeno a un paciente por máscara de reservorio a 10 litros de oxígeno saturando el 92%, ¿cuánto sería la FiO2 que le estoy administrando? Y la FiO2 en un sistema Venture, un sistema de bolsa reservorio, es lo más cercano al 100%. Si están cerradas las válvulas y si tienen la máscara válvulas y que funcionan, el paciente toma todo el aire inspiratorio de la bolsa y la bolsa tenga oxígeno al 100%. Por lo tanto, la FiO2 que está entregando al paciente es cercana al 100%. Cercana, digo, porque parte la rastra del perimáscara, aparte, pero es bastante cercana al 100%. O sea que bajo flujo, no es todo, toma el flujo de la máscara, pero no es que lo toma, lo roba más que lo recibe. Toma, roba, es más, vemos que la bolsa se colapsa, roba el flujo que tiene en la bolsa. Por eso que no es de alto flujo. Pero es cercano al 100%, sí, sí, claro. La FIO2 que estoy administrando. Bien, la entendieron. Entonces consideramos como FIO2 al 100%, sí, cerca del 100%, no es el 100%, pero lo más cercano. Sí, sí, sí. Es así, tal cual. No hay una mezcla externa y es parte, lo toma de la bolsa y la mezcla es mínima que se obtiene por la perimáscara, ¿no? Sí, muy bien. Fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Estuvieron muy activos. Bien, me gusta. Me gustaría más que los que pudiesen enciendan las cámaras. Estaría mejor. Sí, nos quedamos sin preguntas. Estamos pasados también ya de tiempo igual, pero y nos quedó un colgadito de alto flujo que lo quiero tocar rápido para la próxima, me parecía interesante. No estaba dentro de la propuesta curricular, no estaba inicial, pero bueno, dentro de como creo que merece un espacio. Profesor, disculpe. Sí, Ulises, Quería sí. hacerle una última pregunta. En el caso de un paciente con intoxicación por gas propano, ¿cuánto sería el FiO2 para administrarle? Ah, qué linda pregunta. Vamos a hablar tenemos un ítem de intoxicación por monóxido de carbono eh, eh, y, y es hermosísimo porque los pacientes se ahogan y la administración de oxígeno es al 100%. Al 100%. Se trabaja con una alta presión, o sea, eh, eh, con, eh, con una cámara hiperbárica para tratar de... ¿Cuál es el problema? El oxígeno, yo un paciente, el monóxido de carbono, el gas propano, tiene mayor afinidad que el oxígeno por la hemoglobina. Entonces, como tiene mayor afinidad, se queda adherido a la hemoglobina y no permite que salga el oxígeno, no permite que ingrese el oxígeno, se queda adherido. Entonces, cuando circula, perfunde, va a realizar la hematosis y no libera el gas, el monóxido.
se queda adherido. Y no eso impide que ingrese el oxígeno que va en la ventilación, el del alveolo que está lleno de oxígeno, impide que ingrese el oxígeno a la hemoglobina. Por lo tanto, circula nuevamente, circula, y es como el paciente se ahoga, el oxígeno no le ingresa, desatura mal y todo esto genera todo. Entonces, ¿qué requiere? Oxígeno al 100%, pero muchas veces, de acuerdo a estudios que se realizan con el tema de la concentración en las presiones, para generar ese gas, el oxígeno, a altas presiones, a más atmósferas, mayores presiones, ¿para qué? Para con esa presión y con esa mayor cantidad de oxígeno pueda limpiar, barrer ese dióxido de carbono, y entonces que antes por la afinidad no lo hacía, ahora por la presión lo barre y permite que ingrese el oxígeno. Este tema lo vamos a ver con intoxicación por monóxido de carbono. Es una de las temas de emergencia, ¿no? Que llegan a las guardias, y más en invierno, y más cuando por las estufas, quizás con unas tiradas con una no adecuadas con respecto a no balanceadas, y cerradas los ambientes, o con el uso de braseros, ¿no? Para generar calor, y eso consume el oxígeno y libera dióxido o monóxido de carbono y genera una intoxicación en las personas. Por este tema de la afinidad por la membrana con respecto al oxígeno. Así que sí, ya te adelanté, pero lo vamos a trabajar espero que la respuesta te satisfaga ahora. Sí, gracias, profesor. Entonces, ¿podría administrarle utilizando la máscara de bolsa o el Venturi podría ser? Es la máscara de bolsa, Ujú. inicialmente porque es al 100%, el otro tiene una fracción expirada del 50% máximo. Necesita mayor concentración de oxígeno. La máscara de una u otra, y la elección en la máscara, pero tendría que ser de acuerdo a los grados de intoxicación. Por ahí requiere puntualmente que esto se hace como una carboxihemoglobina con valores que vamos a trabajar, y bueno, hay límites, y bueno, de acá si pasa por acá, necesitaría una cámara hiperbárica. A veces no hay suficiente, administrar con una bolsa de oxígeno no es suficiente para lavar todo ese apego que se tiene con el monóxido, ¿sí? Claro. Y está bien, esto tiene que ver con, de acuerdo a la concentración, la intoxicación, y de acuerdo a los valores, requiere, ¿no?, una cámara hiperbárica, ¿no?, con estas presiones, como hablamos, de atmósferas, que permiten, por las presiones, barrer el monóxido adherido a la hemoglobina. Y aquí también Mina pregunta: cuando una persona sufre un infarto después de hacer RSP, ¿se usa oxígeno de alto o bajo flujo? Si el paciente, una persona sufre un infarto después de hacer RSP, o al revés, el paciente no importa, el paciente sufrió un infarto, y podemos colocar una cánula sin problema, y quizás está oxigenando bien y está con un infarto, y si se hizo una RCP, el paciente estuvo, un tiempo realizando una RCP activa y respondió y salió, y la oxigenación es a través del ventilador, quizás, porque salió del paro, pero quizás no tiene una respiración espontánea. Es más, mejor que si sale de un paro, que esté ventilado a través de un ventilador para brindar aportes, porque ese paciente se tiene que recuperar. Entonces, si el paciente tuvo un infarto, podemos administrar oxígeno suplementario de acuerdo al grado de oxigenación. Podemos también brindar alto flujo, también máscara Venturi. Todo depende de las necesidades con respecto a lo que es la oxigenación y sus necesidades ventilatorias. Si el paciente tuvo un infarto y utiliza musculatura accesoria, no podemos permitir eso,
porque si estamos sobrecargando la bomba respiratoria y el corazón. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué requiere? Puntualmente el BNI. Ahora, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí, con la BNI es indicativo, puede ser, sí, pero claro, depende cómo sale de desinfarto, depende si fue a realizarse fue a hemodinamia y bueno, estuvo sedado y todo más, está controlado, protegida la vía aérea, está ventilado. Todo va a depender de, acá habla de casos extremos, RCP, infarto, y si tiene RCP, infarto, está el paciente ventilado, está conectado al ventilador. Y si tiene respiración espontánea, y puede estar con una máscara Venturi, y todo va a depender de los objetivos de saturación que tengamos y cómo si utiliza o no musculatura accesoria. También va a depender de la lesión de múltiples factores, pero siempre teniendo en cuenta el sensorio, si protege vía aérea, si no protege vía aérea, tiene un rasgo 8 menor, coma, el paciente tiene que estar ventilado. ¿Está bien? Todo tiene que ver, uno tiene que evaluar, como hemos hecho, valoramos un montón de muchas cosas. ¿Está bien con Mina con respecto a esa? Espero que sí. Sí, bueno, fantástico. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sin Pelucho, es un placer verte, ¿eh? Tenés que prender la cámara antes. ¿Por qué tan tarde? No, está creo que bloqueado en mi laptop, por eso no podía abrirlo. He entrado al celular. Fantástico, un gusto siempre verte, Lucho. Siempre un placer, porque es una persona que le gusta, que él es muy leído, o sea, una persona que hay que tener presente siempre para futura convocatoria, ¿no? Para que pueda trabajar con nosotros. Es una persona que muy leída, eh, creo que, vamos a hablar, Lucho, en el momento creo que él está siempre presente, muy responsable, y sabe, hace preguntas punzantes, sabe, bien, bien, siempre te lo agradezco. Y la confianza, ¿no? De sumarse, de estar siempre presente, así que fantástico a todos uno, a cada uno de ustedes, ¿no? Hoy fue un día muy productivo con este tema de las preguntas, ida y vuelta, ya sea algo, ¿no? Bien, ahí Jesús, ahí que se anima a mostrarse. ¿Por qué? Ahí está, hola, ahí está, bien, bien. Bueno, háganlo, chicos, más temprano. Háganlo más temprano. Si yo me animo a mostrarse, ¿no? Imagínense ustedes. ¿Por qué no se van a...? Bueno, un abrazo. Si no hay otras preguntas, Lisbeth, No contamos con más Daniela, preguntas, licenciado, pero estamos invitando a todos que sigan activando su cámara para tomar una fotito grupal. A ver, ahí siguen activando su cámara. bien, bien, bien. Estamos animando. Qué mejor vernos. Muy bien. Sí, todos, algunos están en su centro de trabajo, en su hogar. También es importante poder compartir y vernos también. Yo sé que a veces, digamos, los espacios son difíciles que estén cuidados. A veces aparecen unas cosas raras. Nos sucede porque en la vida, ¿no? Nos pasan cosas. Pero bueno, estando estos ambientes que uno puede cuidar, está bueno vernos. Alejandro, ¿no? Ahí está. Pero ese no es Alejandro, o sí, Patiño. No, sí, bueno. ¿Sí? A ver. Capaz que tiene otro, bueno, otro nombre ahí. Bueno, un abrazo, ¿sí está? ¿Estamos para la imagen? Sí. A ver, vamos a tomar una fotito. Si desean, pueden levantar así su manito como el licenciado Claudio, ya despidiéndonos, saludando a todos. A ver, Ahí sigue. está Muy saliendo, bien, bien, siguen ahí. ahí. Sí, 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 bueno. Fantástico. De acá, de Argentina, un abrazo a la distancia. Quieran que se los aprecia mucho.
y estamos próximamente, si Dios mediante, nos vemos. Que cuídense mucho, ¿sí? Y sigan por este camino, que camino del aprendizaje, de la generosidad, también de ofrecer lo que uno sabe, compartir con otros. ¿Está bien? Abrazo. Nos vemos en Bien. el próximo encuentro. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, licenciado Claudio. Un gusto. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Buena tarde.